continuación, tenemos la intervención del doctor Francisco Caiza de la Cueva, PhD, quien es médico veterinario zootecnista por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en producción animal en el INRA Toulouse, Francia, es máster en producción animal en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, tiene un PhD en biotecnología de la reproducción animal en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, tiene un postdoctorado en mejoramiento genético animal en Nueva Zelanda, un postdoctorado en fertilización in vitro en el INRA Toulouse, Francia, es máster en gestión y responsabilidad social y ambiental por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia, y actualmente está cursando una diplomatura en alta especialización en derechos de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas, en el Centro de Capacitación e Investigaciones Estratégicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en el Ica, Perú. El doctor Francisco es especialista en reproducción animal y mejoramiento genético. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en la empresa Produbiogensa. Es director del Centro de Investigaciones en Biotecnología de la Reproducción Animal, CIBRAE, asesor y consultor privado en varias empresas ganaderas dedicadas a la producción de leche y carne de origen bovino y porcino, y es profesor en la Universidad UTE Extensión Santo Domingo. Damos la bienvenida al doctor Francisco Caiza con su tema Transformaciones del paisaje cultural, la ganadería de leche del siglo XX hasta nuestros días, Valle de Machachi, Ecuador. Bienvenido, doctor Francisco. Bien. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias. Es para mí un privilegio estar en este segundo Congreso Internacional de Ganadería del Futuro, abordando una temática posiblemente nueva, innovadora, diferente, y creo que puede marcar el futuro de la ganadería, no solamente en Ecuador, sino en diversos sitios del mundo, ¿no? Como dije al principio, es una temática bastante diferente a la que se viene escuchando. Y bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, doctor, sí está compartiendo pantalla. Parece que tengo algún problemita. Vamos a ver. Exacto, esa es. Ya. Vamos a ver. Bueno, me parece que hay que hacer esto aquí de una vez. Un momentito, por favor. Bien, ahí estamos. Como comentaron, yo voy a hablar sobre transformaciones del paisaje cultural, la ganadería de leche del siglo XX hasta nuestros días. Este estudio se realizó en el Valle de Machachi, un enclave mágico con paisajes hermosos ubicados en la serranía de Ecuador. Y este fue una parte de un estudio que se hizo para optar por la maestría en gestión ambiental y responsabilidad social. Y bueno, tuve la colaboración de la doctora PhD Mónica Dassini para la dirección de esta investigación. Un momentito, parece que me dice que no está compartiendo pantalla, por favor. Vamos a ingresar de nuevo. Tenga un poquito de paciencia, por favor, a veces la tecnología se complica ahí. Esa es. Veamos ahí. Sí. No sé si me confirman, por favor, si están observando, por favor. Ahí se ve transformaciones del paisaje cultural, doctor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Y yo voy a tocar este tema. Como dije al inicio, son temáticas que a futuro nos vienen, ¿no? Y que nosotros los profesionales que estamos inmiscuidos en la actividad agropecuaria
y ganadera en este caso, creo que debemos comenzar a tratarlos, entenderlos y digerirlos. De lo contrario, todo lo que queremos hacer en ganadería no se va a dar porque viene complicado. El tema ambiental, el tema de ganadería sostenible, economía circular, huella de carbono, son temas que debemos comenzar a tratarlos. Bien. Este es un paisaje propio de este valle hermoso de Machachi, un valle privilegiado por la cantidad de biodiversidad, la cantidad de agua y tierras extremadamente ricas. Ustedes están viendo aquí un paisaje, ¿sí? Pero detrás de esto va a darse muchas transformaciones. ¿Y por qué? Por el ingreso del hombre. El hombre es el que va a provocar los cambios. El hombre que va a necesitar de la ganadería, de los bovinos, va a crear infraestructura, va a crear viabilidad, va a crear vías de comunicación, etc. Todo esto va a provocar transformaciones del paisaje, entendiéndose paisaje no solamente a esta fotografía. Paisaje es mucho más, va más allá. El paisaje es productivo, el paisaje es cultural, el paisaje es de economía, el paisaje es el aspecto social, el paisaje es aspecto de producción. Vamos a tratar de entenderlo mejor, de que es un engranaje tan importante para que las futuras generaciones gocen de esto, pero también tengan producciones sostenibles y resilientes. Bien, el objetivo general de esta investigación fue analizar la transformación del paisaje cultural producido por los cambios en la producción de la ganadería de leche desde el siglo XX hasta nuestros días en el Valle de Machachi. También se analizaron y se estudiaron objetivos específicos. Uno de ellos fue identificar los cambios en la producción de la ganadería de leche del siglo XX hasta nuestros días. Otro objetivo específico fue entender y reseñar los cambios socioculturales que se manifiestan, especialmente con las actividades culturales propias, chacareras, y la celebración de la fiesta del chacal. Perdón un momento. Perdón un momentito. El tercer objetivo fue describir y contrastar los cambios del uso del suelo en las zonas que estaban siendo evaluadas y estudiadas. Como les comenté al principio, esta investigación se desarrolló en Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el cantón Mejía y en un valle privilegiado, ¿sí?, denominado Machachi. Es un valle que tiene una temperatura de 4 a 16 grados centígrados promedio, que va desde los 700 metros hasta los 4.000 metros de altura, y en donde prácticamente se ha desarrollado la mayor población de ganado bovino de alto impacto, de alta producción en el Ecuador. Y es un enclave tan importante para el desarrollo de la economía ganadera de la provincia y del Ecuador. Por lo tanto, quisiera darles una definición, explicar lo que es paisaje como tal. Y textualmente dice así: cualquier parte del territorio, tal como se percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales o humanos. Es decir, como ustedes pueden ver en esta fotografía, un paisaje espectacular, ¿sí?, donde conviven animales introducidos por el hombre, existen arbustos nativos, existe forraje introducido por el hombre, y esto puede de alguna forma provocar cambios, no solamente en el paisaje, en la fotografía, sino cambios en el paisaje económico, cultural y social.
¿Cuáles son los componentes de este paisaje? El suelo, que contiene minerales y microorganismos, el agua, que es el líquido vital para la vida misma de todos los seres, el clima, que es muy variado de acuerdo a cada zona, existe flora, que es típica de cada zona, y una fauna muy propia y especial. Todo esto sumado a la presencia del ser humano. Esto es un paisaje natural. En esta fotografía, en estas imágenes, perdón, vemos las transformaciones que ha tenido el Valle de Machachi. Vemos un Valle de Machachi antiguo, con poco desarrollo de la ciudad, con poca urbanística, muy poca planificación, sin mucha viabilidad, y propiedades extensas, como pueden ustedes ver, propiedades extensas, y que no han tenido transformación en su capa vegetal, sigue siendo natural, no se observan cultivos. Sí, es una fotografía satelital bastante antigua, ¿no? Y miren la actualidad, un Valle de Machachi transformado completamente con una viabilidad muy marcada, un desarrollo urbanístico también, y algo que es interesante de analizar, miren las propiedades más pequeñas, ¿sí? Más pequeñas y con más cantidad de cultivos, más desarrollo de la viabilidad y por lo tanto de la comunicación. ¿Por qué se dio esto? Es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos para que ocurra esta transformación tan importante de propiedades gigantescas como existían en 1969, que es esta imagen, a propiedades mucho más pequeñas y más intensificación en su sistema de producción? Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Y para esto se planteó una metodología de estudio. ¿Sí? Se estudió 3 generaciones. La generación del abuelo, que iba desde 1900 a 1944. Esta generación se le denominó generación, como dije anteriormente, del abuelo o primera generación. La segunda generación va desde 1944 a 1964. A esta generación se la denominó del papá. Y la tercera generación va desde 1964 a la actualidad, denominándose esta generación la generación del nieto. Y es importantísimo destacar que este personaje, el nieto, es el que relata y desarrolla toda la propuesta de encuesta que se desarrolló. Y para realizar este estudio se establecieron alrededor de 4 encuestas relacionadas con temática del paisaje cultural, preguntas relacionadas con el paisaje social, preguntas relacionadas con el paisaje económico y productivo, y preguntas relacionadas con el paisaje ambiental. Sí, sumado fueron muchísimas preguntas que tuvieron que resolver los nietos, acordándose de lo que pasó con sus abuelos y sus padres, para acercarnos a entender esta dinámica y esta transformación que nosotros estábamos proponiendo. Sumado a esto también conversamos y entrevistamos a gente muy conocedora, historiadores de la zona y del valle específicamente, para entender mejor estos procesos de transformación causados en principio por nuestra inquietud, que era el ingreso de la ganadería bovina. Para esto también es importante destacar que se seleccionaron, digamos, haciendas que cumplían estos objetivos, que tenían una generación del abuelo, del papá y del nieto. Y obviamente que podíamos tener acceso a esa información. Todas estas haciendas estaban ubicadas en el Valle Andino de Machachi, que a propósito quiero decirles que es un enclave, además de rico, como dije anteriormente, en su naturaleza, rico en sus tierras, goza de, se le conoce también como el Valle de los 9
volcanes. Están 9 montañas alrededor de este valle y por eso también es el tema del frío, ¿no? De la temperatura. Miren aquí estas imágenes, ¿no? Que son también importantes de analizarles, en donde se observa la transformación territorial que se ha dado. De grandes extensiones que existían en las generaciones anteriores, van en donde vemos coberturas vegetales que se mantienen, es decir, son intactas. Vemos que va avanzando las generaciones y encontramos ya divisiones de estas propiedades, ¿sí? Un cambio, una mutación de estas propiedades, una transformación, ¿sí? Y vemos que en la generación, del nieto, ya las propiedades son mucho más pequeñas y empezamos a observar que hay uso del suelo, es decir, mayor cantidad de tierras dedicada a los cultivos y van desapareciendo poco a poco las capas vegetales naturales, las coberturas naturales. Miren aquí cómo se ha dado la expansión de la frontera agrícola y el uso del suelo. Esto es una parte del Valle del Machachi, una fotografía del Valle del Machachi, donde generalmente se desarrollaba la ganadería, ¿sí? Vemos que hay una gran cantidad ya de uso del suelo, ¿sí? De fragmentaciones, y poco a poco se ha ido extendiendo desde los 2.700 metros que normalmente se desarrollaba la ganadería bovina hasta cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto ha provocado ya el tema de la ganadería bovina, es decir, vamos avanzando, hay una expansión de la frontera agrícola por el desarrollo de la ganadería. ¿Y qué ha ocasionado esto? La presencia de caseríos, como ven aquí ustedes, la presencia de caseríos, de incendio de los páramos, especialmente proveedores de agua, la labranza de la tierra, como podemos ver aquí en esta fotografía, ¿sí? En las zonas ya más altas, como pueden ustedes aquí observar, observamos el ingreso de ganado de bovino de alto impacto genético, así como también el tema de pastos de alto valor nutricional. Obvio, esto ocasiona mayor producción, ¿sí? de productos originados de esta actividad económica, que es la ganadería de leche en este caso. Y todo esto ha ido provocando cambios en el paisaje cultural. Y vemos aquí la presencia ya de vías de comunicación, caminos carrozables, con servicios básicos como luz eléctrica. Vamos ya cambiando el curso de los recursos hídricos, ¿sí? Cambiando y deteniendo el proceso de circulación normal del agua. Y obviamente utilizando la tierra de mejor forma, pero también provocando mayor producción en la misma, ¿sí? Entonces, esta expansión de la frontera agrícola y el uso de suelo se relaciona también con la presencia de la ganadería. Cuando analizamos esto y queremos entenderlo mejor, quise poner este ejemplo. Miren aquí tenemos el dato de la hacienda El Gran Chaparral, que así se denominaba en la época, en la generación del abuelo y del papá, que tenía 156 hectáreas. Y hoy, en la tercera generación, nada más que quedan 11 hectáreas y se cambia de nombre, se denomina Quinta Romerillos, ¿sí? Y vemos también aquí que el bosque primario, el páramo, era abundante en la primera generación y ha ido desapareciendo en la segunda generación, la del papá, y prácticamente ya no existe el páramo, bosques primarios en la segunda generación. Lo que existe, sí, ya es acá presencia de pastos mejorados, ¿sí? Cultivos anuales,
y ha provocado todo esto, estas transformaciones se relacionan con la presencia de la ganadería bovina. Bien, por lo tanto, la ganadería bovina de leche es una de las mayores transformadoras territoriales de los ecosistemas. Como podemos nosotros aquí apreciar en esta fotografía, en 1950 comenzó a gestarse una masiva importación de ganado de alto valor genético desde los Estados Unidos a Ecuador. Todo esto hecho por familias pudientes y terratenientes de la zona, que eran los únicos que podían hacer este ejercicio. Pero ¿qué sucede? Avanza el tiempo y en la generación del papá ya vemos que mayor cantidad de personas, ¿sí?, no necesariamente pudientes, campesinos, agricultores pequeños, acceden a tener ya animales de mejor calidad gracias a los procesos de mejoramiento genético. Pero ¿qué es importante destacar también? Que la ganadería bovina de leche de alguna forma es transformadora a nivel del suelo y a nivel de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque por existir mayor cantidad de pastos mejorados, nosotros vamos también provocando compactación del suelo, erosión del suelo y prácticamente pérdida de la biodiversidad, ¿sí?, como pueden ustedes apreciar en esta fotografía. El paisaje geográfico se transforma por el ingreso de diversos sistemas de producción que se han ido dando durante todo este proceso, ¿sí?, durante todas estas generaciones. Se han observado procesos de producción extensivo en el valle, es decir, que hay más cantidad de suelo y menos cantidad de ganado. Hemos observado también sistemas híbridos, en donde existe el sistema extensivo que acabo de señalar y un sistema ya de semi-intensivo, ¿sí?, en donde el ganado ya tiene de alguna forma un tipo de estabulación. Y vemos que últimamente hay una tendencia de alguna forma a estabular, a hacerle más intensivo el sistema de producción. Es decir, hacerle más dependiente del hombre, ¿sí? Y prácticamente de alguna forma tendrá su impacto también en el tema ambiental y de bienestar animal. Cuando analizamos el paisaje cultural productivo, simplemente tenemos que destacar que es todo hecho por el accionar del hombre. El hombre que se capacita, que ha mejorado todos los conocimientos relacionados con la ganadería, un hombre que ha desarrollado infraestructura, que ha desarrollado construcciones, cultivos y que maneja perfectamente todo el sistema y el engranaje que se relaciona con la ganadería, es decir, conoce muy bien toda la maquinaria que se puede utilizar y ha desarrollado actividades cada vez más modernas. Este proceso también ha ido evolucionando de generación en generación. Es decir, hoy tenemos más intensificación, gente más preparada, genética de mejor calidad y una nutrición y sanidad y temas relacionados con esto de mayor impacto. ¿Qué se refleja? Obviamente en los niveles de producción que nosotros vamos a analizar más luego. Es decir, el hombre juega un rol protagónico en todo este proceso. Miren aquí el tema del paisaje productivo, entendiéndose como paisaje productivo el incremento de la producción. Aquí observamos una mayor cantidad de producción de líquido, ¿no?, de leche, como ustedes pueden apreciar. ¿Y qué genera esto? Más plazas de trabajo. Miren cómo se ha desarrollado la industria en el valle. Tenemos varias empresas que se dedican a transformar, a industrializar y a comercializar el producto que se obtiene de la actividad ganadera. Esto también ha generado el desarrollo de otras industrias, es decir, relacionadas con la ganadería, por ejemplo, el tema de la genética,
se ha desarrollado también tecnología que se vende no solamente en el valle y en el cantón, sino la tecnología está desarrollada durante todos estos procesos. En el Valle de Machachi ya digamos, sale fuera de provincia y fuera del Ecuador. Pero también esto es importante cuando analizamos el paisaje productivo, entender también que hay inversión para tener los mejores pastos, hay inversión para tener la mejor nutrición, hay inversión para tener animales sanos, ¿sí?, y longevos, hay inversión para tener una mano de obra calificada, porque de lo contrario, ninguno de estos procesos que estoy comentando se van a gestar o se van a dar origen a estos cambios que estamos analizando. Una cosa importante también que va con esto es que la presencia de la ganadería bovina ha provocado cambios en el paisaje sociocultural. De un Machachi antiguo, ¿sí?, con techos de teja, paredes de barro, sin infraestructura, sin viabilidad, sin servicios, sin ornamentación, a un Machachi cada vez más dinámico, un valle más dinámico, más moderno, con infraestructura, con ornamento, con mejor calidad de vida. También es importante destacar, miren esta fotografía, un Machachi sin actividad comercial, una actividad muerta comercialmente. Ingresa la ganadería bovina y comenzamos a gestar un proceso de negocios, un proceso comercial mucho más marcado e importante, inclusive que va fuera de las fronteras, ¿sí? Algo que es importante destacar es los cambios socioculturales que se manifiestan con la actividad de la ganadería. Es decir, se gesta aquí un personaje importante que sale a la luz, digamos, que tiene identidad y hoy tiene hasta cariño de decirlo, denominado el Chagra. El Valle de Machachi es la capital mundial de este personaje, el Chagra. ¿Y qué es el Chagra? Es el mestizo, la mezcla de blanco e indio, amante del campo, de las tareas cotidianas relacionadas con la ganadería, una persona que ama toda esta actividad, ¿sí?, y que se ha convertido en un personaje importante en la economía. Bien, después de esta breve introducción, quisiera exponer algunos de los resultados que obtuvimos, ¿sí?, cuando hicimos esta evaluación. Cuando analizamos el sistema de producción en la generación del abuelo o primera generación, encontramos prácticamente que el sistema era extensivo, no hay nada que hacer. Más tierra, menos producción, menos animales. Mientras que en la segunda generación, que correspondía a la generación del papá, vemos que el sistema comienza a ser ya más semi-intensivo, ¿no? Es decir, tenemos más animales, más producción y obviamente mejor rentabilidad. Mientras que en la tercera generación, que corresponde a la generación del nieto, encontramos ya un modelo de sistema semi-intensivo e intensivos que se vienen ya dando en el Valle de Machachi, en las ganaderías, al menos las que fueron evaluadas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este modelo? Que, como les dije anteriormente, cada vez depende de más tecnología, más conocimientos, más capacitación para poder manejar estos modelos de producción. Y obviamente, que vayan acorde a las exigencias hoy también relacionadas con el tema ambiental. ¿Qué sucedió con el tema de producción de leche? Y me gustaría que ustedes observen este cuadrito, ¿no? Vemos que en la generación del abuelo, la producción promedio, como pueden observar, de estas vacas, era de 6 a 10 litros vaca día, ¿sí?, en la generación del abuelo. Mientras que en la generación del papá, ¿sí?, ya van de 11 a 15 litros, es decir, se ve y se refleja un incremento.
Y obviamente en la generación del nieto vemos un cambio totalmente en el volumen de producción, que va desde los 16 hasta los 25 litros vaca día. Toda esta transformación también se relaciona con los modelos de producción que nosotros comentamos anteriormente y con el tema de capacitación de las personas y con el tema del mejoramiento genético, ¿sí? Pero todo este proceso de mayor producción, recuerden ustedes que ya comenté anteriormente, provoca transformaciones en todos los paisajes, en todos los paisajes. Cuando analizamos los sistemas de reproducción, en la generación del abuelo prácticamente no existía un modelo definido. Simplemente el toro pasaba con las vacas, es decir, tenía una monta libre. ¿Sí? Modelos que hasta ahora se vienen haciendo en otras partes y es lo importante que quiero destacar. No puede haber transformación en la ganadería si no comenzamos a analizar todos estos procesos, ¿no? En la segunda generación, que era del papá, encontramos ya una monta totalmente controlada y dirigida. Es decir, sabían cuándo hacían la cubrición o sabían también cuándo hacían la inseminación artificial. Y es en esta generación en donde comienza, a partir de 1944 en adelante, a desarrollarse el proceso de inseminación artificial aquí en el Valle de Machachi y en el Cantón Mejía, siendo creo que los primeros en desarrollar esta actividad. Y en la tercera generación, que es la generación del nieto, vemos prácticamente que se masifica la inseminación artificial y otras biotecnologías como la transferencia de embriones. Y se vienen utilizando normalmente en la actualidad, ¿sí? Existen programas de mejoramiento genético y prácticamente en la primera generación del que correspondía al abuelo, el ganado era criollo, ¿sí? El ganado prácticamente era criollo. No es hasta la segunda generación en donde comienza a darse ya un proceso de mejoramiento genético en la mayor parte de la ganadería del Valle de Machachi y comienza a gestarse mejores procesos productivos. En la tercera generación prácticamente ya tenemos animales perfectamente definidos y con mejor valor genético y productivo. Y cuando analizamos en esta encuesta que hicimos cómo era el área de ordeño, ¿sí? En la primera generación prácticamente el ordeño se realizaba a campo traviesa, ¿sí? Es decir, en el potrero donde estaba el animal. En la segunda y tercera generación comienzan a desarrollarse ya salas especializadas de ordeño, ¿sí? Y al menos en la tercera generación, prácticamente hoy tenemos salas automatizadas de ordeño donde vamos a obtener un producto de mejor calidad. También esto provoca transformaciones en el paisaje social específicamente. Necesitamos de gente mucho más preparada, más conocedora del tema y obviamente para que pueda manejar todos estos equipos. Los sistemas de almacenamiento de leche en la primera generación prácticamente se hacían en barriles o bidones y se desconocía el efecto de frío sobre la leche, es decir, se vendía una leche así, posiblemente de poca calidad. En la segunda generación ya se comienza a gestar, a finales específicamente de la segunda generación, el uso del tanque frío, y hoy prácticamente tenemos tanques fríos inteligentes que permiten una mejor conservación de este producto y por lo tanto tener un mejor ingreso económico. Esto también provoca mayor cambio en el paisaje económico del valle. Algo que es importante destacar es el desarrollo de la empleabilidad en el Valle de Machanchip relacionadas con la ganadería. Y aquí hay algunas preguntas que desarrollamos, solamente hemos tomado una como para dar importancia, y el rol protagónico que hoy tiene la mujer, ¿sí? En la ganadería de leche
en el valle, ¿sí? En la primera generación prácticamente la mujer pasaba desapercibida, era invisibilizada y únicamente se dedicaba a labores de limpieza y ordeño y prácticamente dependía económicamente de otras personas. No es hasta la segunda generación en donde la mujer empieza a tener un rol protagónico en el manejo administrativo de las fincas, en el manejo contable de la economía ganadera y en el manejo operativo. Pero es importante destacar que en la tercera generación, la mujer, a más de desarrollar actividades importantes y protagónicas en la parte administrativa, en la parte contable, en la parte operativa, comienza a incursionar con éxito en el manejo técnico, en el manejo científico, digamos, de las ganaderías. Y hoy tenemos mujeres que están haciendo actividad técnica con excelentes resultados. Cuando analizamos también el tema de calidad de vida relacionada con la presencia de la ganadería bovina en el Valle de Machachi, encontramos que obviamente ha causado impacto y ha causado transformación. Vemos que la comunicación y la transportación era totalmente baja en la primera generación. Es decir, no había por dónde sacar productos al mercado, no había cómo llevar productos a la finca, ¿sí? Pero en la segunda generación comienza ya a gestarse un tipo de comunicación y de transformación media, digamos, en donde ya comienza a desarrollarse actividad económica por la presencia de la red vial específicamente. Y en la tercera generación, pues prácticamente vemos vías de comunicación y de transformación alta que han desarrollado la dinámica de producción y ha permitido la presencia de empresas en el mismo valle que se relacionan con la actividad ganadera. Cuando analizamos también el tema de la escolaridad versus la calidad de vida, vemos que prácticamente en la generación del abuelo, la gente terminaba la primaria y estaba feliz de la vida y contenta y comenzaba a hacer mucha actividad económica, con éxito, sin éxito, pero desarrollado. En la segunda generación, que es la generación del padre, encontramos que ya se preocuparon de prepararse mejor, ¿sí? La mayor cantidad de ganaderos que correspondían a esa generación ya habían terminado el bachillerato, es decir, la educación secundaria. Pero hay un impacto brutal aquí entre estas generaciones anteriores versus la generación actual, en donde prácticamente vemos que los nietos han terminado su tercer ciclo, han terminado su cuarto ciclo, e inclusive hay gente que ha hecho postdoctorados y todo eso. Y se relaciona con la actividad y la presencia de la ganadería, porque vuelven a brindar sus servicios en estos segmentos. Una cosa que es importante también destacar, y miren que hemos ido analizando sin número de situaciones, que en la primera generación, la generación que no terminó la primaria, la generación que no tenía caminos, y etcétera, etcétera, esta generación pues tenía un personaje importante, ícono, y era el que prácticamente manejaba el rumbo de sus vidas, era el sacerdote. En la generación del papá, que terminó ya el bachillerato, el personaje importante, ícono, era el alcalde, ¿no? Mire. Y es decir, se ha ido evolucionando. Y en la generación que tiene ya conocimientos, que tiene riqueza intelectual, que tiene academia, comienza a valorar sus raíces. Y en esta generación, el personaje ícono es el Chagra en el Valle de Machachi.
¿Y el chagra quién era? El chagra es el amante del campo, el que cuida el ganado, el que sabe de las actividades. Entonces comienza a fluctuarse un efecto de identidad y de respeto a las tradiciones. ¿Pero por qué? Porque también ha evolucionado en el conocimiento y es obligado a buscar identidad. Los eventos culturales que eran importantes en la generación del abuelo eran los rodeos al páramo, los toros de pueblo. En la segunda y tercera generación, pues también se relaciona con estas actividades y eventos culturales importantes relacionados con el paisaje cultural. Son la presencia del toro en las calles, el toro bravo en las calles, el tema del paseo procesional del Chagra, es ya hoy por hoy un ícono de identidad cultural del valle y de la serranía ecuatoriana. Bueno, después de esto, permítanme presentar las conclusiones de este trabajo. Es indudable que la actividad ganadera y la tecnificación en la producción tienen una influencia significativa en el aprovechamiento y manejo de las tierras, y por lo tanto un papel fundamental en las transformaciones del paisaje. La reivindicación y aceptación del Chagra como personaje ícono y la celebración del paseo profesional de Chagra en la tercera generación logran transformaciones culturales y étnicas, lo que se relaciona con el paisaje cultural enriquecido, variado y polifacético. La ganadería de leche es la principal actividad económica en el Valle de Machachi, la cual ha permitido desarrollar una mejor calidad de vida hoy por hoy de los habitantes, aumentando con éxito el grado de empleabilidad que ha desarrollado este valle, ¿sí? Ha permitido el desarrollo de la equidad de género y obviamente ha mejorado totalmente el grado de escolaridad y academia en los nietos que estamos analizando en este momento. Después de esto, pues, me surgen presentar las siguientes recomendaciones, ¿no? Es indudable que tenemos que implementar cambios sostenibles en los modelos actuales de producción de la ganadería de leche, que permitan que la transformación de estos paisajes contribuya al bienestar de la sociedad y hoy por hoy también de los ecosistemas y del medio ambiente. No hay vuelta atrás. Otra recomendación, promover la investigación para analizar de forma más detallada la constante transformación que sufre el paisaje cultural que acabo de comentar. Es necesario que empecemos a entender esto para tener una ganadería a futuro amigable. Tercero, desarrollar políticas públicas que consideren al paisaje como el patrimonio cultural, sosteniendo una actividad ganadera y turística que sea sostenible y resiliente en el tiempo. Es decir, tenemos que exigir a nuestras autoridades que se preparen en estos temas para que tomen conciencia de que podemos desarrollar actividad económica con la ganadería bovina, podemos tener a través de esto mejor calidad de vida, pero tenemos que hacerla más amigable, más sostenible y que perdure en el tiempo. Eso es lo que quería presentarles. Quiero agradecerles la atención de todos ustedes y bueno, muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, doctor Francisco Caiza, por su intervención. Trabajar en una temática innovadora en relación a la ganadería siempre es un riesgo, pero qué gratificante resulta que inmediatamente técnicos e investigadores como usted comiencen a utilizar estas nuevas fuentes del saber para buscar el bienestar entre el hombre y el ambiente. Muchas gracias, doctor Francisco. Tenemos varias preguntas.
Saludos desde Bolívar. Doctor, es un placer escuchar sus conocimientos. Mi pregunta es, ¿cómo propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los animales sin mermar el desarrollo de la población rural en el Ecuador? Bueno, yo creo que es importante lo que ya comenté, la preparación. Si no hay preparación, la ganadería del futuro se ve amenazada. ¿A qué me refiero con esto? Si no entendemos que la ganadería necesita de agua, necesita de suelo, necesita de aire, necesita de biodiversidad, si no entendemos esto, prácticamente vamos a tener problemas. Y es por eso que comencé yo a investigar estos temas, que posiblemente para muchos no lo entenderán. Cambiar de reproducción y biotecnologías a estos temas siempre cuesta, ¿no? Pero yo creo que hay que comenzar a visualizar esto. Y para esto, para tener una mejor amplitud de conocimiento, hay que comenzar a leer. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener una ganadería si no hay biodiversidad, no tenemos bosques, no tenemos páramos, no tenemos agua, no tenemos unos suelos adecuados? No podemos gestar eso. Y además hay que pensar que nosotros tenemos, donde estamos desarrollando ya ganadería, tenemos que ser muy eficientes. Imagínense en Ecuador, tenemos como 5,5 millones de hectáreas, de lo que tengo entendido, dedicadas a pastoreo. Y en este momento tenemos 4 millones de bovinos aproximadamente. ¿Sí? Es decir, tenemos menos de una unidad de bovino por hectárea. Y buscamos nuevas tierras para hacer ganadería, sin pensar que debemos ser eficientes en las tierras que ya fueron destinadas a ganadería. Entonces yo pienso que la academia y los conocimientos, la preparación son fundamentales para la gente que quiere dedicarse a esta actividad. Recordar que ganadería no hay nada que hacer. Recordar que ganadería es trabajar con bienestar, con respeto, con equilibrio. Excelente, doctor. Muchas gracias. Otra de las preguntas de nuestros espectadores es, excelente ponencia, muy interesante. ¿Cómo lograr una convivencia armónica entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente? Bueno, creo que ya contesté anteriormente, ¿no? El tema, pienso que es trabajar con conocimiento fundamental. El ganadero moderno tiene que prepararse, tiene que prepararse. Tenemos en Ecuador alrededor del 80% que son ganaderos pequeños, ¿sí? Y en ese segmento está ubicado la mayor masa de la población ganadera. Entonces tenemos que preocuparnos, las autoridades, los gobiernos, los municipios, de capacitar a la gente, de mejorar los modelos productivos, de asociativizar, ¿sí? De crear gremios fuertes que miren por el bienestar de todos, no por el bienestar de pocos y de unos, ¿sí? Hay gente que se eterniza en los gremios o que utiliza los gremios para finalidades, otras finalidades. Entonces yo creo que fortalecer la organización primero, ¿sí? Capacitación permanente y desarrollar modelos de producción que sean viables en cada zona son fundamentales. Y para eso, obviamente, tenemos que tener autoridades preparadas, un gobierno que entienda esta actividad, ¿sí? Y no le hagamos de electorero todos estos procesos. Eso es lo que podría comentar. Listo, Doc. Referente a esta misma respuesta que usted estaba otorgando a nuestros espectadores, otra pregunta es, ¿en nuestro país tal vez existe alguna reglamentación sobre este tema tan importante? Bueno, en el tema ambiental algo hay que se relaciona ya con el manejo de tierras. Están los PUCs y los PEDIOTEP que están desarrollando los municipios. Yo pienso que hay que socializar esto muchísimo. En el tema de paisaje, pues no, pues cero, nada.
Pienso que es la primera investigación hecha, inclusive hace poco conversaba con gente que conoce el tema, posiblemente a nivel de Sudamérica, ¿no? No sé, en Europa habrá algo de esto, pero a nivel de mantener los paisajes y trabajar en paisajes, posiblemente es la primera investigación. En el tema de bienestar animal, están manejando hoy por hoy algo los municipios, algo está haciendo el Ministerio del Ambiente, algo está haciendo, me parece que Agrocalidad. Pero pienso, para mi modesto criterio, uno dispara para este lado, el otro para acá y el otro para acá. Es decir, no hay una estructura. Y quiero comentarle que nosotros, a la persona que preguntó, somos firmantes de tratados internacionales. Firmamos el Tratado de Kioto, del Tratado de Nagoya, el de Río 20, parece que la Carta de Madrid, ¿sí? En donde nos comprometemos a tener ganadería sostenible, resiliente, que respete el ambiente, ganadería en donde respete todos los paisajes que acabo de comentar, el paisaje ambiental, el paisaje cultural, el paisaje social, el paisaje económico. Entonces, si no apuntamos esto, pues bien complicado. Reglamentaciones así relacionadas con esto, yo creo que hay que ir construyendo, y en ese proceso, a todos los que están en esta actividad, jóvenes, ganaderos, yo creo que es importante que tienen que pensar en que tenemos que tener una convivencia más armónica, más equilibrada y con respeto a todo nuestro entorno. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Justamente nos comentaba que esta es una de las primeras investigaciones que se ha hecho a nivel nacional acerca de estos cambios, esta metamorfosis del paisaje. Pues otro asistente nos pregunta, ¿cómo usted promovería la investigación de este tipo de temas? Bueno, a partir de esto, ¿no? De presentar estos trabajos, de promover estas actividades, de que vean que la ganadería es más allá de tener una vaca y sacarle una feria y ser campeón. ¿Sí? Es un modo de vida de toda la población. Si no entendemos eso, esta dinámica, es bien complicado todo. Motivar la organización. Somos extremadamente, creo que, desunidos aquí en todos los aspectos, y eso ha permitido que hoy por hoy, pues, tengamos lo que estamos hoy cosechando, ¿no? Entonces, yo creo que, primero, promover este tipo de actividades, de charlas, de transmitir estos conocimientos, crear escuela en las universidades y en los colegios, y por qué no en las escuelas. O sea, si no hay este entorno, esta siembra, nunca vamos a tener una cosecha apropiada de una persona que llega a ser adulta. Entonces, yo creo que es importante trabajar con las generaciones que vienen, darles estos conocimientos, a invitarles al campo. Hoy hay niños que piensan que la leche produce el supermercado. Hoy hay niños que piensan que los huevos produce el supermercado. Entonces hay una desconexión, digamos, entre lo urbano y lo rural. Lo importante es que entiendan que el campo es vida, es que entiendan que el campo es bienestar, es que entiendan que el campo es la única fuente de poder seguir aquí en este planeta. Excelente, doctor. Muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas. Vamos a unir dos. Una enviada por Luis Cuello, uno de nuestros espectadores. Nos dice, ¿cree que es necesario el cambio del paisaje natural en nombre del avance y la evolución del ser humano? No, el paisaje natural ya ha sido cambiado hace muchos años atrás, ¿no? Desde cuando comenzó el hombre a quedarse quieto y ya no ser nómada. Ahí comenzó el cambio. Lo que tenemos que promover las generaciones de hoy y del futuro es que lo que queda de paisaje de alguna forma se mantenga, siendo excelentes en las tierras donde ya estamos cultivando o donde estamos desarrollando actividad económica. Pero si somos ineficientes, ¿sí?
obviamente vamos a seguir demandando de más y más y más, y esto va a ser imparable. Pero obviamente el momento que vamos perdiendo biodiversidad, perdemos posiblemente cada vez más oportunidades de que el mundo conviva, ¿no? Vamos a perder especies y quién sabe que nosotros mismos, las fuentes propias de vida, agua, aguas, aire puro, limpio y oportunidades de tener especies que hoy cada vez se ven más amenazadas. Gracias, doctor Caiza. Otra de las preguntas generada por la participante Marca Alcocer nos dice, tantos cambios que se ha dado en el Valle de Machachi, ¿estos han propiciado una mejor vida en sus habitantes? Escucho. No escuché, la señal no es buena. Voy a volver a repetir la pregunta, doctor. Por Marta Alcocer, tantos cambios que se ha dado en el Valle de Machachi, ¿esto ha propiciado una mejor vida en sus habitantes? Bueno, quiero recordarles que esto fue una encuesta, ¿sí? Una encuesta a varias ganaderías y ganaderos, ¿sí? Se observa un cambio de vida, en una mejor calidad de vida en la tercera generación, es indudable, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿no? De alguna forma ha provocado un cambio en la calidad de vida. Decir que ha provocado cambio en todos los habitantes, no me atrevería porque es una encuesta, pero sí tiene su impacto en el sector ganadero, ¿sí? Sí hay un cambio en el modelo de gestión de vida actual. Y obviamente se relaciona directamente con la actividad ganadera. Otra cosa que es importante también, ya que me pregunto esto, es que no está dentro de los resultados que proyecté, pero ha permitido un desarrollo de empleabilidad. Es decir, hay mucha migración interna de Ecuador, de gente de Ecuador, de varias provincias, de otras provincias, hacia el Valle de Machachi. E inclusive, hoy por hoy, pues, hay mucha gente que ha venido a trabajar en Machachi, se ha radicado y ya tiene su modo de vida aquí. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay empleabilidad y hay progreso. Y otra cosa que también lo considero que puede ser que ha cambiado el modelo de calidad de vida es la presencia de la mujer, ¿sí? Hay un protagonismo total de la mujer en la actividad ganadera y con resultados tremendamente exitosos. Entonces, yo pienso que sí ha habido una mejor condición, existen hoy mejores condiciones que permiten una mejor calidad de vida relacionada con la actividad ganadera. Listo, doctor. Otra pregunta. ¿Qué opina usted acerca de la ampliación de la frontera agrícola en los páramos y la introducción de la ganadería en esta? Bueno, es un tema que hoy por hoy todos los municipios van a tener que discutir, no solamente páramos, sino selva, tropical y amazónica. Entonces, es un tema que está sobre el tapete, inclusive muchos no van a discutirlo hoy porque comienza la parte electoral y eso puede perder muchos votos, pero es un tema de vida, es un tema de conciencia, es un tema de estudio. Yo creo que si se marcó la frontera agrícola, hasta aquí se cultive y más para acá no, hay que respetarlo. Si no, estamos en una sociedad irreverente y condenada al fracaso. O sea, primero, si hay frontera agrícola hay que respetarlo. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero el tema es eso, ¿no? Que la gente a veces no toma conciencia de que va a tener nietos, va a tener bisnietos y vienen nuevas generaciones. Yo conceptúo y soy un defensor de la parte legal. Si legalmente se dijo hasta aquí cultivo, pues tenemos que respetar y ser extremadamente eficientes en las zonas donde están destinadas para. Pero yo veo aquí con preocupación y como comenté anteriormente, 5,5 millones de hectáreas de pasto, 4 millones de bovinos, promedios de producción que todavía no bordeamos lo que la tercera generación ha logrado aquí en el Valle de Machachi de 16 a 25 litros. Complicadísimo, la gente va a querer siempre seguir. Y además yo creo que aquí los municipios
y los alcaldes y toda la gente que es protagónica de esto va a tener un rol fundamental dentro de poco en esto, en marcar y definir claramente y normar el uso del suelo. Gracias, doctor Caiza. Bueno, tenemos la última pregunta por una anónimo. Con estas encuestas que usted realizó, ¿cómo proyectaría usted estos parámetros a la cuarta generación respecto a la ganadería bovina en Machachi? Bueno, yo creo que la cuarta generación va a ser una cuarta generación de conciencia, creo yo. Escucho a los niños actuales, a los hijos de los nietos, a los bisnietos, con más conciencia ambiental, más conciencia de respeto, más conciencia de bienestar animal. Imagínense, todavía nosotros aquí tenemos animales que sufren, animales que no tienen las condiciones apropiadas y queremos que produzcan. Utilizamos genética, utilizamos nutrientes, utilizamos todo de alta calidad y no tenemos los resultados que debemos. ¿Por qué? Porque prácticamente la ganadería es integral. Tenemos que integrar todo, todo. Entonces, yo proyecto en la cuarta generación, la del bisnieto, posiblemente más intensificación en los modelos de producción, más intensivos, más de bienestar animal, más de respeto al entorno y gente mucho más preparada. Y también preveo una automatización en los modelos de producción. Y aquí es donde creo que va a disminuir posiblemente el tema de mano de obra, porque va a introducirse más maquinaria en los modelos de producción. Y de alguna forma, posiblemente el modelo de producción va a requerir gente mucho más preparada, mucho más preparada. Gracias, doctor Francisco. Con esta pregunta hemos culminado la ronda. ¿Algunas palabras finales para nuestros espectadores? Bueno, posiblemente es un tema nuevo, bastante complejo de entenderle estos cambios, estas transformaciones del paisaje, no entender el paisaje como la foto que está en el fondo, sino el paisaje es total, el paisaje es económico, reitero, el paisaje es cultural. Tenemos que amar lo que hacemos, ¿sí? Como les dije hace poco, tenemos que identificarnos con algo, ¿sí? Entonces, y eso es importante. Entonces, me invito a que sigan ustedes, los que les gusta, pues analizando estos temas. Son temas posiblemente macro, pero si no desarrollamos estos temas macro, los temas micro, no vamos a poder seguir desarrollándolos. Así es que muchísimas gracias por su atención. Espero haber estado a la altura de este evento y siempre a la orden. Buenos días con todos.